Bienvenidos al espacio curricular Español de octavo grado. Hoy iniciaremos nuestra clase en la unidad 4, lección 3, página número 133. Mi nombre es Cinia Corea. Abordaremos el tema Estrategias de producción de textos, guión de teatro. Las expectativas de logro para nuestra clase son las siguientes. Número 1. Progresar en la lectura comprensiva y la capacidad creativa y valorativa de obras dramáticas, asumiendo mayor dominio en la elaboración del guión. Número 2. Producen, en otras palabras, redactan colectivamente obras dramáticas sencillas. Recordemos. ¿Qué es un texto? Un texto es un medio de expresión y comunicación. Este puede ser oral o también puede ser escrito. Viene cargado de sentido porque se escribe con intención. Siempre va dirigido a un público en general o a alguien en específico. Las estrategias de producción de texto tenemos las siguientes. Número 1, anticipar o planificar. Aquí lo que hacemos nosotros es determinar cómo será nuestro texto. Esta es la parte principal. Después de determinar cómo será nuestro texto, vamos a consultar diferentes fuentes para obtener información acerca de aquel tema en específico que nosotros queremos abordar. ¿Esto para qué? Para llevarnos a tener una mejor idea principal o poder así crear nuestra propia idea, ideas primarias o ideas secundarias. Tenemos como punto número 2, redactar. ¿Qué es lo que vamos a redactar? Bien, teniendo las ideas principales, nosotros nos disponemos a redactar nuestros textos. Recordemos que cuando vamos a redactar debemos de tener un buen uso de nuestro lenguaje, tener un lenguaje específico, porque nosotros así como pensamos vamos a escribir y aquello que vamos a escribir lo vamos a hacer de una forma muy clara y muy correcta. Bien, vamos a plasmar nuestras ideas principales. Después de ello, nosotros vamos a plasmar las secundarias. Después de esto, tenemos lo que son la producción de textos por completo. Ya cuando tenemos nuestro texto, ese producto que nosotros tanto queremos saber cómo nos quedó, tenemos que tomar en cuenta que lo debemos revisar. Después, cuando procedemos a revisarlo, tomemos en cuenta la coherencia y la cohesión, que es uno de los puntos principales que nosotros revisamos en un texto ya redactado. Estas estrategias de producción de texto que hemos brindado en este momento son estrategias que se pueden usar para producir cualquier tipo de texto, no solo en específico el guión de teatro, no. Nosotros con esta podemos escribir cualquier tipo de texto que nosotros deseemos. La organización de un texto dramático. Para poder hablar de la organización de un texto dramático, nosotros debemos de tener en cuenta qué es un texto dramático. Bien, un texto dramático es la representación en vivo en forma de diálogo directo de un personaje que está en acción. Este personaje, ¿qué es lo que va haciendo? Va creando una trama y esta trama lleva a tener espectadores, como nos dice, tiene un diálogo. Entonces, ese es el interés del espectador, escuchar aquel diálogo, ver aquella trama que está sucediendo. Bien, ya enfocándonos en el punto de la organización de un texto dramático, este tiene 3 puntos. El número 1 es el acto. El acto es la unidad mayor en la que se divide la acción, marcada siempre por la caída del telón. Como punto número 2, la escena. La escena están marcadas por las entradas o salidas de personajes que van haciendo evolucionar la acción dramática. Tenemos el punto número 3. En este punto se trata de las unidades menores en que se divide la acción y estas se manifiestan en el cambio de la escenografía. Todo esto nosotros lo podemos apreciar si nosotros vamos a ver una puesta en escena, una obra de teatro, ya sea comedia, puede ser cualquier tipo de obra de teatro, pero todo esto se ve reflejado en ello. Tenemos la estructura de un texto dramático. Esta estructura tiene 3 puntos, el inicio o introducción, el desarrollo o nudo, el desenlace o el final. Son 3 puntos que nosotros ya conocemos.
El inicio o introducción es aquí donde se presentan los personajes. Aquí se presenta la primera acción. Aquí nosotros con la primera acción tenemos una idea clara, no tan clara, de lo que nosotros vamos a ver en toda la obra. Luego viene el desarrollo o el nudo. En esta parte se crean los conflictos. Esta parte es un poquito más compleja porque nosotros no sabemos qué va a suceder con algunos personajes. No sabemos si estos personajes llegarán hasta el final o llegarán hasta este punto. Bien, para después continuar con el desenlace o el final, nosotros entendemos que el final se soluciona aquel conflicto, o bien este conflicto termina peor o termina en una buena situación. Esto dependiendo la imaginación del escritor de este texto. Tenemos también como siguiente punto el texto teatral. ¿Por qué vamos a hablar del texto teatral? Estamos hablando de los textos dramáticos, pero vamos a hablar del texto teatral en sí, porque más adelante vamos a ver cómo podemos crear un guión de teatro. Pero para ello nosotros debemos de conocer qué es un texto teatral. Un texto teatral es un texto pensado y escrito para el diálogo y la representación. Para esto, el narrador desaparece por completo, cediendo la voz a los personajes, que estos van a ser siempre interpretados por actores. Estos actores, recordemos que siempre están preparados. Antes de poner una puesta en escena, siempre se hace un ensayo anteriormente. Siempre los actores se aprenden los guiones, llevan de memoria todos sus papeles. También todo este texto teatral involucra lo que es el vestuario, lo que es la escenografía, la música, iluminación y también los efectos. Estas son una de las partes más importantes de lo que es la parte teatral. ¿Por qué? La escenografía es todo aquello que nosotros encontramos de fondo en las escenas que nosotros vamos a presenciar, de todo aquello que nosotros vamos a ver. La música e iluminación es aquello lo que le da vida a todas las obras. Nosotros vemos cuando algo sentimental va a ocurrir, la música de fondo, cuando algo trágico va a ocurrir, aquella música que lo pone tenso. Entonces, todos estos tipos de efectos son los que le están dando vida a un teatro o a una puesta en escena. Todo esto va involucrado en lo que es el texto teatral. Debemos de conocer estos puntos si queremos conocer qué es un texto teatral. Para conclusiones de la clase tenemos que la utilización del lenguaje escrito como una herramienta para representarse, interpretar y comprender la realidad. Bien, ¿por qué nos dice que el lenguaje escrito nos ayuda a estas cosas? Porque nosotros queremos representar una idea a través de un texto escrito, a través de algo, queremos plasmar algo, nosotros lo vamos a hacer a través de la escritura, vamos a interpretar aquello, vamos a comprender la realidad. Aún nosotros podemos plasmar nuestras ideas, poderlas presentar a alguien más y estas personas pueden darle el visto bueno de lo que nosotros hemos escrito y pueden ser ideas de nuestra propia realidad, no ideas tomadas de lo ajeno. Tenemos como punto número 2, producir es organizar información a partir de una necesidad con un propósito. Es bien cierto que nosotros a veces escribimos por obligación, pero también esta obligación tiene un propósito. ¿Cuál sería un propósito? Si nosotros abordamos un tema en la clase y los obligamos a ustedes a escribir un texto en particular, esto tiene un propósito. El propósito sería obtener los puntos que nos están ofreciendo por esta actividad. Pero también cuando escribimos porque nosotros queremos plasmar una idea nuestra, algo que nosotros querramos plasmar, solo porque se nos ocurrió, solo porque nos gustó, este propósito, ¿cuál sería? El propósito es que las demás personas conozcan mis ideas, que las demás personas sepan que yo puedo escribir un texto. La actividad de aprendizaje que dejaremos para hoy sería transcribir un cuento corto que sea de su preferencia. Esto lo pueden encontrar en un libro de texto que ustedes tengan, sea de años anteriores, o pueden usar el mismo texto que tienen actualmente, ya que este presta varios cuentos, ya sean cortos o un poco extensos, pero ustedes elegirán el de su preferencia. Tenemos la bibliografía, que fueron las fuentes donde tomamos la información que acabamos de presenciar.
Y para finalizar, dejándoles siempre a ustedes un consejo, que nos cuidemos mucho, siempre protejamos nuestra familia y estemos pendientes de la próxima clase.